Eliseo. Él está en Arizona en este momento. Capaz que está mirando el programa porque son las 6 de la tarde para él. O sea, no le cuesta mucho. Jugaba muy bien al fútbol. Sí, era del equipo nuestro. Sí. Miguel le pegaba patadas a cuanto tipo se acercaba a nuestro arco. Yo jugaba en el medio y Eliseo era el crack. El hábil, el crack, el 10. Un día estaba pasando un momento difícil, Eliseo en lo económico. Tenía 4 hijos ya y estaba luchando. Y llega un muchacho, amigo personal de los dos, tipo con mucha plata, créame que tiene mucha plata, mi amigo. Y es muy generoso, dicho sea paso. Y estuvo allí mientras mi cuñada hacía milagros para darle de comer a los hijos. Y que se vayan a acostar y charlando, todo conmigo, polenta, fideo. ¿Está bien? ¿Me entiende la gente? Arroz. Cuando se va, este amigo mío le dice, Eliseo, te cambio todo lo que tengo por tener la familia que vos tenés. Y mi cuñada se puso a llorar porque estaba enojada, porque la cosa económicamente estaba difícil. Y se puso a dar gracias a Dios. Porque uno puede tener todo, como vos decías, el mejor auto, el mejor departamento, todas las tarjetas de crédito, pero hay cosas que valen muchísimo más que eso. Muchísimo más. Muchísimo más. Y vos lo que decías antes de cuidar la familia, de cuidar los afectos, los amigos, es tan valioso que era un poco lo que decía Mujica allí en ese famoso discurso, que lo pasé acá directo y Salvador de Lutri lo comentó, el que dio allí en Río de Janeiro, que dicho ese paso se lo recomiendo cada tanto, ponga Mujica, Río de Janeiro, conferencias sobre el medio ambiente, algo así. El G20. G20. Porque aún desde su perspectiva humanista, no cristiana, él describe la verdad. Uno puede tener muchas cosas y ser un pobre tipo. Déjame que lea algún mensaje. Santiago de Merlo tiene un libro que se llama La lepra, pobreza del siglo XXI. Dice si lo conoce. Esto es de la lepra, me llama la atención. Emiliano, bueno, dice, me elogia Emiliano, le agradezco Emiliano, pero no tengo ningún pariente Emiliano, así que evidentemente, gracias. Puede ser mi sobrino, yo tengo un sobrino Emiliano. ¿Ah, sí? Sí. No, pero me elogia a mí. Ah, vos, sí, bueno, sí. Te conoce. Sandra de Entre Ríos, ¿por qué el pobre sufre más? Fermina de la iglesia del pastor Silvestri, que son los propietarios de la iglesia, ¿no?, de Canal Luz, creo que la peor pobreza del hombre es la pobreza espiritual. Por eso estamos en esa situación. Bueno, a ver, cuando llegamos a la tercera pobreza, vamos a corregir, porque creo, Fermina, que coincidimos con lo que usted dice, pero ojo con usar la palabra pobreza espiritual peyorativamente, porque Jesús no la usó de la misma manera. Pero creo que coincidimos, sí. Pero lo vamos a explicar después. Soy católico, enfermero, jubilado con 34 años de trabajo. Me encanta tu programa, hermano, no me lo pierdo. Gracias, no me dice el nombre, pero espero nunca tener que usar sus servicios. Porque los enfermeros le tengo miedo, porque eso es lo que viene a darte la inyección. Y yo soy un cobarde, Miguel. Vos sabés. Sí. María Rosa de Mendoza dice que estamos así por robarle el lomo al diablo. Somos todos culpables. Mirá vos. Mauricio de Bahía Blanca, ¿cómo hablarle a una persona rica que no quiere escuchar? Interesante. ¿Sabe qué? El miércoles, Julio López, pastor presbiteriano, va a estar aquí y el tema que vamos a tratar con Julio es cómo hablarle a estas personas que no quieren escuchar. Algunas veces es la riqueza. Ricardo de Mendoza, ¿qué hacemos
con el gobierno que no ayuda a los pobres y transgrede las leyes. Bueno, desde Uruguay dicen muy buenas temáticas que tocan en el programa. Gracias por llamarnos de Uruguay. Miguel de Santa Rosa dice que cuando Cristo está en el corazón, Él se encarga de todo lo material. Ay, bueno, y no quisiera discutir con quién es. Miguel. Sí, trabajamos. Porque hay algunos que son muy cristianos, pero no les gusta el trabajo. Exactamente. Así que el hecho de que hayamos tenido la experiencia de entregarle nuestra vida a Cristo, a veces no termina el cuadro final y seguimos viviendo con mucha pereza, indolencia. El que no quiere trabajar tampoco coma, Sí. dice la palabra. Claro. Es decir, la responsabilidad del cristiano es asumir su rol y trabajar. Ujú. Ahora, vos atendés mucha gente. Le digo, Miguel tiene un consultorio de traumatología, la hija odontóloga, Sí. y tu hijo cirujano Sí, traumatólogo. Y mi otra hija es clínica. Es clínica, mira, me acuerdo de todo. Increíble, toda la familia médico. Y es un prototipo de la Argentina generosa. Porque el abuelo, un italiano, el padre, carpintero italiano, los conozco, era como si fuéramos de la familia. Y trabajaron para que Miguel y el hermano Mingo pudieran estudiar. Y los dos son médicos. Y ahora los hijos todos son médicos. No hay muchos países que se pueda decir eso. No, es cierto. Pero vos... No hay muchos países que la universidad esté tan al alcance de la mano. No, por eso viene tanta gente de toda Claro. Latinoamérica. Miguel, pero vos, aparte de atender a mucha gente, has atendido gente rica también. Sí. En una época era el médico de San Lorenzo. Atendía allí en la época de Beglio, del de Cordero los años Telch. Del 72 al 80, sí. Mirá vos. Infiltraba a todos esos jugadores, Épocas ¿no? brillantes De San Lorenzo. de San Lorenzo. Vos te das cuenta que la pobreza que había en ellos, aunque tenían éxito, fama. Sí, porque tenían éxito, fama y dinero y no tenían la capacidad intelectual, algunos sí, pero la mayoría, como para administrarla, para ubicarse en la vida. Y entonces de pronto era como que la gente que los rodeaba, los amigos, como cuenta, a veces el Bambino cuenta en la televisión, era como que organizaban una vida desordenada que al final, después de un tiempo, es como que estaban sin nada. Es decir, evidentemente eran muy capaces, muy hábiles con la pelota, y la verdad que eran brillantes, y marcaron épocas de historia, pero también es cierto que siempre me encantó la figura de Carlos Grigol, porque Carlos Grigol, que era un entrenador de los chicos, le pedía a los chicos el boletín, y el que había reprobado no jugaba el sábado porque los chicos jugaban el sábado, y él decía que él hacía personas, no jugadores. Y realmente yo fui médico de las divisiones inferiores. Claro, a veces venían chicos que estaban en la pensión, que eran del interior, estaban fuera de la estructura de su familia, venían de familia muy carenciada. Y de pronto, algunos que eran muy capaces, llegaban hasta arriba y entonces se encontraban con la fama, el reconocimiento de la gente, el aplauso, pero después en soledad. Eran ricos, pero en profundidad eran pobres chicos, de los que todos somos responsables por no haber hecho, además de compartirle la palabra. Yo me acuerdo que una vez, cuando yo era médico, llevé a Luciano, a tu hermano, a dar una charla en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, donde está el estadio ahora. Y él les dio una charla y terminó con una reflexión espiritual para todos los chicos. Y fue como un shock, es decir, para que cada uno de ellos pudieran entender que además del fútbol, de ir a la escuela,
también hay valores espirituales como recibimos mensajes. Pero creo que todo es un combo, no hay que simplificar. Decir, bueno, el pobre, si cree en Jesús, recibe una riqueza espiritual, sí, gloria a Dios. Pero además debe cumplir su rol de trabajar para proveer para sus hijos, de ser un buen esposo, de ser un modelo. Es decir, el cristianismo es además rodeado de un montón de otras ocupaciones que tienen que mostrarse, lo que nosotros llamamos habitualmente el testimonio. Yo no puedo ir a la iglesia y después no me ocupo de proveer para mis hijos, teniendo la posibilidad de hacerlo. ¿Me deja que amplíe esto? Sí. Y no puedo ir a la iglesia y no preocuparme de cuidar a mis padres. Porque todos cuidamos más que mal o bien a nuestros hijos. Pero hay una cosa ingrata que se está viendo y más, y vos, Miguel, que trabajás con gente mayor, sí, lo sabés bien, y es el abandono de muchos hijos de sus padres. De golpe, y no les va mal, tienen trabajo, están muy ocupados, pero no la visitan a la mamá. Mirá, de esto sabés, Miguel. Un día estaba atendiendo a una señora que había sido enfermera del viejo hospital que estaba ahí al lado de la avenida San Martín, en el puente abajo del Alvear. Vale. Brillante, después estuvo en su Bizarreta un tiempo, viene al consultorio, vivía acá cerca de Devoto, y la veo muy pálida, y le digo, ¿qué te pasa, Aurora? Le tomamos la presión, 8. Tengo un dolor en el pecho, llamo a la ambulancia, y digo, tiene 2 hijas mujeres. Llamo a la hija, trabajaba en el banco. Digo, necesito que venga ya. Me dice, no puedo venir. Tu mamá tiene un preinfarto y se la van a... No me asustes, Miguel. Claro, hacía mucho tiempo que no la veían a la mamá. Entonces ocurre a veces lo que vos decís. Es decir, es como que viene una persona mayor, se viene a atender, y no tengo un interlocutor válido a quien decirle lo que tiene, qué cuidados debe tener, con quién vive, vivo sola. ¿Cuánto hace que no ves a tu familia? Mucho, me llaman poco. Eso es un síndrome de abandono. Para mí es abandono de persona. Habitualmente trato de hacer el lazo para que los hijos reflexionen, porque después cuando no están son los que se desmayan el día de la partida, los que se golpean el pecho. Es tarde. Este es el tiempo. Bien decís vos. A los hijos, los viejos, con los chicos y los viejos no se juega. El que no cuida de sus padres, de su familia, dice allí San Pablo, es peor que un incrédulo. En la Biblia, los incrédulos son señalados como personas rebeldes al mensaje del Evangelio, personas duras que no aceptan el mensaje, el regalo de Dios. Dios viene con un regalo y lo rechazan, no queremos saber nada, no queremos. Bien, qué mala gente. El texto dice que no cuidar de nuestros propios padres es ser peor que esa gente. Es que hay un mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, sí, para que tus días se alarguen en la tierra. Y no importa cómo fue o haya sido tu padre, ni los defectos que haya tenido, mi responsabilidad es honrarlo. Bueno, acá estamos. A ver, déjeme que lea. Dice Miguel de Santa Rosa, dice que cuando Cristo está en el corazón, lo material se encarga de él. Yo creo que ya lo leí esto. Luis de Río Gallegos dice que hay gente pobre y hay pobre gente. Sí. Juan Suárez de Salto dice que el pobre debe tratar de superarse y podemos tener todo, y si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Fabián de San Pedro dice, qué bueno escucharlos después de 8 horas de trabajo. Maximiliano de Barrollas
Hermanos, hay muchos que diezman y tienen necesidades en la familia. ¿No es injusto? Uy, uy, uy. Esta pregunta, la semana que viene, esta semana no, la semana que viene, Maximiliano, jueves, se la escribe para el pastor Daniel González. Es Perfecto. especialista en esto. El mejor. ¿Está bien? Es porque justamente él trabaja estos temas. Yo simplemente contesto, nada que pide Dios puede ser injusto. Nada. Además hay un concepto de, vamos a aclarar el tema de diezmar. Todo lo que nos da Dios es de su por gracia. Dios me da todo, me dice el 10%, guarda lo que es mío. A mí me pasaba algo, cuando yo recién era joven y a veces el trabajo bajaba en el consultorio, subía mi ofrenda, subía mi apuesta de fe. La respuesta de Dios, Era que había más enfermos. más pacientes. No, no puede ser. No me cierro, no me cierra. Que para que a vos te vaya bien, la gente se tiene que enfermar. Uy, se me hizo un cortocircuito acá. Bueno, se me teníamos hizo un cortocircuito. un amigo que era Mendoza que decía, que era el dueño de la cochería, que decía, acérquense al lado mío que no los tengo a nadie en la lista en los próximos 10 años. Miguel, vamos al último tema, porque nos quedan apenas 15 minutos. Vamos. Sin embargo, el Señor dijo, felices los pobres. En el Evangelio de Mateo dice, los pobres en espíritu, pero en el Evangelio de Lucas Dice, ustedes los pobres, le dice a los discípulos. pobres. Entonces, ¿cómo se entiende? Dice, los pobres son felices. Porque de ellos es el reino de los cielos. Así termina. Así termina la bienaventuranza. Porque ahora, claro, muchos de los televidentes están esperando que lleguemos a este punto. Y los vamos a decir, yo creo que uno no es un pobre tipo cuando tiene una buena imagen de uno mismo, escuchadme lo que voy a decir, cuando tiene clara cuáles son las metas, que no son solo materiales, sino afectivas, familiares y espirituales, cuando lucha y trabaja contra los obstáculos y, en cuarto lugar, cuando llena su vida de riqueza espiritual por la experiencia de la fe en Cristo Jesús. Porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. La realidad de la vida del hombre es que el hombre es pobre porque tiene un vacío interior que tiene forma de Dios y que solo Dios puede llenar. Pero cuando en el camino de nuestra vida, un día, como ahora viene la Semana Santa, nos encontramos con el Dios de la gloria, con Jesús, y tenemos un encuentro transformador con Él, y le abrimos nuestro corazón, recibimos el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna y una esperanza. Voy a estar con ustedes. No se turbe vuestro corazón, dijo Juan 14, ni tenga miedo. Voy a preparar un lugar. Entonces, la realidad que todos nos estaban esperando es esta. Sí, es cierto. Sin Cristo no hay riqueza. Sin Cristo y sin salvación y sin transformación del corazón no hay luz espiritual. Eso es el fundamento de nuestra fe cristiana. Pero en la medida que miramos a Cristo, sigamos las enseñanzas de Cristo. Yo tengo que tener a Cristo en mi corazón como mi Salvador y tengo que imitar para ser un buen discípulo. Esta es una frase de Jesús espeluznante. Bienaventurados los pobres, los que se sienten pobres espiritualmente, porque nadie que se siente rico va a ir a pedir ayuda. No. Nadie que se siente sano va a ir al médico. No. Por eso... ¿Para qué vos? Por eso no venís. Jamás te voy a visitar. No, alguna vez que tanto voy, me duele la espalda. Ahora con los nietos me duele la espalda. Pero que nadie se siente sano. Por eso el que está enfermo no necesita médico, dijo Jesús. ¿Quién es el que va a buscar a Jesús?
el que se siente encuentra pobre. en un estado de pobreza y necesidad. ¿Y qué dice? ¿Por qué ser pobre si tengo la posibilidad de satisfacer, de cancelar, de anular esa pobreza interior encontrándome con Cristo? Y lo que está queriendo decir el Señor, hasta que no nos demos cuenta que somos pobres en lo espiritual si no tenemos una correcta relación con Dios, lo que nos está queriendo decir, yo quiero solucionar tu problema. ¿Alguien te acordás que nos dijo en uno de los llamados, yo quiero conocer a ese Jesús del que ustedes hablan? Exacto. Y de ese le estamos hablando. Ya que haya llamado, a ver, está en la casa, mira el número, va al teléfono, marca, espera que lo atienda esta señora. Y cuando alguien lo atiende, le dice, yo quiero conocer a ese Jesús del que está hablando, ya está diciendo, necesito. Tengo un estado de necesidad. Acepta que es pobre espiritual. Ese es el primer paso. Porque el primer paso para curarse es sentirse enfermo. Claro. Es decir, cuando uno acepta que es pobre, que está insatisfecho, que no está conforme, que tiene un vacío, que no tiene paz, que en su corazón hay tristeza, amargura, y que está necesitando de un poder y de una presencia superior, se da cuenta que se mira al espejo y se da cuenta que es un pecador. Flaco, sos un pecador que necesitas a Cristo. Cristo es el único camino que transforma y cambia la vida. Cuando vos te encontrás, me decís, ¿cómo puedo encontrarlo? Fácil. Jesús está a distancia de una oración, nada más. Me reconozco un pobre. Creo que Jesús murió en la cruz por mí. Lo recibo como mi Salvador. Tengo perdón, paz, esperanza y riqueza espiritual. Fácil. Fácil para el que se siente pobre. A veces, ¿sabes qué pasa, Pablo? A veces los ricos necesitan vivir momentos choqueantes para darse cuenta que no manejan todas las variables. Sí. Es decir, bueno, tengo todo, ¿para qué lo necesito a Dios? Claro, tengo todo lo que me rodea, pero tengo el hueco interior al que no lo quiero asumir. Entonces, cuando vivo una prueba, cuando se me enferma un hijo o cuando tengo una pérdida, me doy cuenta que todos los bienes materiales no sirven para nada. Había un hombre que la Biblia dice que tenía muchas posesiones y dijo, bueno, vino la cosecha de 10, mirá las hojas que hay, amplío todo. ¿Y qué le dijo Dios? Necio, si hoy vienen a pedir tu alma, lo que has acumulado, ¿de quién será? Esto es el mensaje para el que piensa que teniendo bienes materiales está hecho. No, flaco, no estás hecho. Necesitas a Cristo, porque entonces vas a tener el dinero que te ayuda para ayudar a los pobres, pero vas a tener la riqueza interior que solo Cristo da. Y lo extraordinario es que cuando eso sucede y la persona no solamente recibe a Cristo, sino que aprende a vivir una vida siguiendo los pasos de Cristo, que es lo que vos decías, lo imitándolo a Cristo, empieza a tener una riqueza desbordante, contagiosa. Y nosotros hemos visto, tenemos muchos años de vivir la vida cristiana juntos y hemos visto gente pobre, ¿te acordás? Un hombre que se llamaba Capa. Don Donato Capa. Don Donato, un hombre pobre. Y de esos, ¿cuántos vimos? Muchísimo. Gente pobre, pero eran ricos, tenían una vida interior. Plena, que resbordaba. El tío de Miguel vivía adelante de mi casa. Cuando falleció, me dijeron si podía decir unas palabras como vecino. Y yo dije, es una de las dos personas que para mí se parecieron más al Señor Jesús de todas las que yo conocí. Se llamaba don José Sicone. Tío Pepe. Ahora, lo dice el vecino, el que está Vos que lo veías todos los días. el departamento de trabajo. Un santo. Un santo.
¿Rico? No, pobre, pobre. ¿Qué era? Cortaba suela para zapatos, había Zapato. trabajado en la Unión Tranviaria Automotor, nada. Pobre, Pobre. pobre. Y posiblemente era una de las personas más ricas que yo conocí, porque tenía esa vida interior que produce Jesús. Y él era un imitador de Jesús. Y era un visitador, iba a ver a los que sufrían. Sí. Fue un modelo. Modelo. Oscar de San Nicolás dice que se crió en el campo y sabe lo que es el hambre. Comenta que en Filipenses el apóstol dice que está preparado para todo, para tener abundancia como para tener hambre. Sí, bueno, no quiere decir que hagamos un esfuerzo para tener hambre, ¿no? Usted se da cuenta que yo en eso no entro. Pero es cierto, tenemos que aprender. Claro, cualquiera sea nuestra situación, Claro. Pablo está diciendo, bueno, sé adaptarme a los momentos que tengo y a los que no tengo. Ofelia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, muchas gracias por darnos este programa, tantas enseñanzas, y que el Señor los bendiga mucho. Sigan porque nos hacen falta. Alguien dice que los pobres, anónimo, muchas veces tienen tanto orgullo como los ricos. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Otro mensaje, muy buenos mensajes, sobre todo el que se refiere a cuidar de nuestros niños y de nuestros ancianos, porque de ahí venimos, de la niñez, y para allá vamos, la adultez. Bueno, sí, muchísimas gracias, Miguel. No, una alegría, Juan Pablo, estar contigo. En el día de hoy me llegó la noticia del fallecimiento de un hombre al que quiero honrar en este último tramo del programa, un hombre, un siervo de Dios, muy humilde, un próspero empresario, manejaba una gran empresa multinacional, pero era un hombre muy humilde, se llamaba Jorge Somoza. Y uno de sus hijos viene a nuestra iglesia. Sus hijos son, casi todos ellos, una luz. Una luz. Hay alguno que anda medio apagado, pero ya va a volver a la luz. Un hombre simple, un hombre íntegro, un hombre transparente. En una época hacía unas reuniones una vez por mes en su casa y con mi invitado Miguel Serpone íbamos a ver si conseguíamos alguna novia. Sí. Por allá por la cancha de Huracán, ¿te acordás? Sí, sí me acuerdo. Bueno, vamos a contar. Nuestra adolescencia. Sí, no, Estamos mostrando el Señor nos la perdona, el Señor nos perdone. Pero tenía visión y tenía un sentido de la fe que yo quiero honrar en esta noche. Yo el viernes les conté que había sido un día difícil para mí porque había tenido que presidir el sepelio de un padre con una hija de 14 años. Hoy fue también muy duro, la nena, la hija de 6 años, falleció y también tuvimos que llevar. Es la familia por la que le estoy pidiendo ayuda allí a la gente de Pergamino, la familia Greco. Sigue en la lucha el pastor Greco, pastor que está viviendo en Formosa, sigue en una situación muy difícil y necesita dadores de sangre del grupo cero, factor negativo, cero negativo. Cualquiera que esté viendo el programa en Pergamino o en la zona aledaña y se quiera acercar, es el Hospital San José, Walter Greco, y allí está luchando. Fue muy duro hoy porque el viernes, en el sepelio de 2 de la familia, orábamos por la salvación de esta nena de 6 años, la sanidad. Hoy vino la madre también, muy duro. Estaba parado yo después de hablar y un hombre se me acercó y me dijo, Dios no existe. Hay momentos que hay que callarse la boca, ¿no? Empezar a discutir teología. Comprender.
Y me dice, si Dios existiera no permitiría esto. Y yo no le dije nada y después lo saludé. Por supuesto que él como que estaba queriendo sacar el enojo que había en su corazón, y me lo decía a mí, que era el que había presidido el momento espiritual. Solamente me hubiera gustado recordarle, creo que fue oportuno que no lo hiciera, que Dios también perdió un hijo, y Él sabe lo que es la pérdida. Y más que perderlo, lo entregó, lo abandonó, y dejó que toda la ira santa cayera sobre su hijo. Así que Dios sabe, conoce lo que es perder un ser querido. Ahora lo hizo para que vos y yo tengamos vida. De eso vamos a hablar esta semana. Mañana nuestra invitada es una especialista de primera magnitud en el tema vacunación. Una doctora que viaja por buena parte de Latinoamérica, y vamos a hablar de esto que es muy importante, junto con la buena alimentación, la vacunación. Gracias, Miguel. Que tenga una buena noche y que Dios le bendiga. Hasta mañana.